¿Cómo están? Dios me los bendiga. Iniciamos el video número 3. Estamos hablando de la expiación. Espero que les siga siendo de mucha bendición como lo está haciendo para mí. Siempre se los digo, pero me agrada tanto hablar del Señor, lo que hizo por mí y lo que ha hecho y lo que hará por todas las personas que creen en Él. Terminamos el mensaje anterior hablando de que Dios, el Padre, quedó satisfecho. Y lo leímos en 53:11 de Isaías. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, el Padre, y quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho con el pago que realizó Jesús. Y Jesús dijo, consumado es. ¿Cuántas personas iban a creer en el sacrificio que había hecho Jesús? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe, ningún hombre puede saberlo, solamente Dios Padre. Pero lo que sí es cierto es que Jesucristo obedeció hasta el final. Debemos de entender que la salvación pertenece a la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Dios ordenó, Jesús vino a morir en propiciación, y cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le ayuda a vivir, a santificarse terrenalmente hasta que venga Jesucristo por su iglesia. Cada uno en su momento siempre están en coordinación para la salvación de esos seres, de esas personas que Dios quiso crear a imagen y semejanza. No menosprecie esta salvación. No hay otra salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. Tenemos el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay nadie más, a menos que la Escritura lo diga, pero yo no lo he encontrado. Ni nadie que ha creído en Jesús lo ha encontrado. Ni un teólogo ha encontrado que haya otro mediador para poder llegar al Padre, sino por medio de Jesús. Decíamos que Jesús voluntariamente y en un amor profundo de obediencia hacia el Padre, para cumplir la obra que Él le había ordenado, dice la Escritura, y voy a mencionar unos pocos mensajes nada más, unos pocos pasajes, porque si no, no terminaríamos. Así estamos haciendo en todos los videos, estoy tomando nada más algunos mensajes, si no, nunca terminaríamos. Como dice un hermano, terminaríamos hasta que venga Jesucristo en el arrebatamiento. Entonces, continúo. La obediencia de Jesús. Juan 4:34. Y dice la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, la obra del Padre. ¿Qué obra? La redención, el rescate de todos nosotros. ¿Por qué nosotros no podíamos? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba en el cielo y en el orden de la Trinidad Dios le ordenó. Se sujetó y vino a morir por nosotros. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice el autor de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya estaba harto el Señor de ofrendas hipócritas, de holocaustos mentirosos e hipócritas, que le llevaban al Señor los becerros, los corderos, lo peorcito que tenían en su manada. Y como se los dije en el video anterior, la gente piensa que le podemos dar al Señor lo que nos sobra, lo que no nos interesa y lo buscamos cuando queremos. No. Dios es todo o nada. O somos todos de Él o somos todos de Satanás. Aquí no hay término medio. O somos salvos o no somos salvos.
O la sangre de Cristo nos limpia o no nos limpia. Dios envió a su Hijo y su Hijo obedeció. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios ya estaba harto. Sabía que eso no iba a salvar al hombre, pero sabía que lo iban a engañar y querían engañarlo y siempre lo engañaron, aunque él sabía lo que sucedía. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Bajó para hacer su voluntad. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Todo creyente debe de pensar de esta manera. Todo creyente, cuando nosotros nos convertimos, debe de pensar que su única misión en este mundo, en esta tierra, en su vida terrenal, en esta vida pasajera, es obedecer al Señor y hacer lo que Él nos ordene en esta vida, porque somos de Él. Cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro corazón solamente lo puede hacer el Señor. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La obediencia al Padre caracterizó en todas las cosas que hizo Jesús. Ahora bien, vamos a entrar en dos corrientes en las cuales no se debate realmente. Simplemente quiero tocarlas. ¿Por quién murió Jesús? ¿Cuál fue su extensión de la expiación? ¿Murió por todos o murió por unos cuantos? ¿Por quién murió? Porque la gente se puede escudar de que, bueno, Cristo murió por mí y hago lo que quiero. Cristo murió por mí y puedo mentir. Cristo murió por mí y no es así. Para que usted llegue a la justificación es porque usted ya se arrepintió. Y el arrepentimiento es un don que da Dios. Usted aborrece el pecado igual que Dios y ahora sí puede abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Usted no puede estar abrazando a Jesús y coqueteando con el pecado, obrando en el pecado. Eso no es así. Nosotros no tenemos la capacidad, como lo he repetido. Estábamos muertos, cadáveres, destituidos de la gloria de Dios. Si esto es así, entonces necesitábamos un Salvador, alguien que nos resucitara. Ese fue Jesucristo. Y Jesucristo viene. Y para que Él venga en su corazón, necesita que nos llamen por medio del Evangelio. Nacer de nuevo, arrepentirnos, tener fe y que nos justifique. Y ya justificado, la justificación es la expiación por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma en el cual podamos acercarnos a Dios. Ahora bien, la extensión de la expiación hacia toda la humanidad, la que se inclina la mayoría de los estudiosos, es la limitada. Hay limitada y hay ilimitada. Algunos dicen que es limitada y también es ilimitada juntamente, pero no es así. Aquí o vino por unos o vino por todos, porque si pensamos, bueno, si vino por todos, ¿por qué la gente se sigue yendo al infierno? Entonces no pagó los pecados de todos. O si vino por un pueblo que Dios escogió, esto se llama la doctrina de la elección, que no lo hemos tocado, pero un día lo vamos a tocar. Dios eligió un pueblo, ese pueblo es por el cual murió Jesús. Y ese pueblo es el que le va a decir, yo creo, Señor. Yo creo en lo que hiciste por mí. Yo te quiero seguir. Y esa salvación solamente la puede otorgar Dios y el hombre no puede. El hombre no puede acercarse a Dios con sus pensamientos, sus caminos, sus fuerzas
y sus pecados. No puede, porque está muerto. Por eso, después de haber estudiado la expiación de Cristo, vamos a estudiar por quién murió realmente Jesús. Los universalistas dicen que Cristo murió por todos, que todos se van a ir al cielo. Pero si usamos un poquito de sentido común y de lógica, sabemos que no es así. Y lo vamos a ver. Las tradiciones nos han llevado a que entendamos eso. Si una persona murió en pecado, pues le hablan a un sacerdote. O si alguien levantó la mano y dijo, yo acepto a Cristo. Si alguien dijo, sígueme en la oración de fe. No es así. No dudo que algunas personas se puedan convertir al Señor por medio de la oración de fe, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Pero el orden que puso Dios no es así. Tampoco es de que si usted va a un templo y ponen cantos de alabanza muy hermosos y le están hablando a su corazón que usted tiene problemas en su vida, que usted tiene problemas con su esposa, con sus hijos, problemas financieros, problemas de enfermedad. Y con cantos hermosos, lo que están haciendo simplemente es motivando el cuerpo y no el espíritu. El hombre no tiene la capacidad para hacer que nazca otra persona, para resucitar otra persona. Solamente es Dios. Y de esta manera tenemos que partir para poder entender esto. Jesús le dijo al Padre, capítulo 17, versículo 17. Vamos a estar leyendo pasajes rapidito para no entretenernos mucho. Dijo Jesús, porque solamente nos tenemos que basar en lo que dice la Escritura. Si usted se quiere basar, o las personas se quieren basar en lo que dicen otras personas, pues nos vamos a equivocar. O sea, el que salva es Dios, la salvación es de Dios, la salvación es por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ser coherentes en que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Si usted no la cree, se va a quedar en sus delitos y pecados. Va a estar muerto. Pero si usted las cree y usted confía en lo que Dios ha dicho y en las promesas y en su fidelidad, usted va a estar en el cielo. Pero la palabra de Dios es verdad. Juan, en el capítulo 17 de Juan 17, dice 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está orando al Padre en la oración sumo sacerdotal por sus discípulos, sabiendo que se acercaba la hora. Y Jesús se acerca al Padre y levantando los ojos empieza a orar. Voy a mencionar solamente algunos versículos. Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La única manera en que las personas pueden creer en el Evangelio es escuchándolo y oyéndolo con fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es cierto que mucha gente lo va a escuchar y se va a alejar. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Siempre ha ocurrido. El hombre no se deja sujetar por Dios, el que lo creó. Quiere hacer lo que quiere. Juan 10:26. Pero vosotros, les dice Jesús a los religiosos fariseos, y les dice por qué no quieren venir a Él. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces hay ovejas que son ovejas del Señor, y las otras ovejas de quién son. Porque no sois de mis ovejas, porque les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No debemos de olvidar que toda la raza humana, todo ser humano está afectada por el pecado. Nunca olvide esto para poder entenderlo. También debemos de saber que en todo lo que está sucediendo y lo que sucede en nuestra vida espiritual, siempre la Trinidad está trabajando en nosotros. Nunca nos dejan solos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama.
Es por esto vamos a estudiar la expiación limitada por los cuales murió Jesucristo. Y la expiación es solamente todos los que depositan la fe en el Señor Jesucristo. Solamente por ellos murió Jesús. No murió, no toda la ira de Dios, no descargó su ira sobre el pecado. Jesucristo pagó todos los pecados de toda la humanidad. No es así. Porque si los hubiera pagado, no iría gente al infierno. La expiación fue limitada solamente a aquellas personas que iban a creer y fue ilimitada en su eficacia. Todos los pecados fueron perdonados en todas las personas que creyeran en Él. Ya no hay pecado en nosotros, como lo vamos a leer. Y quiero que la Escritura hable por sí sola y que disponga su corazón como que si usted no supiera nada del Evangelio. Si las personas que están buscando la salvación por méritos, por obras o por tradiciones, están en el camino equivocado. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted me vuelve a decir o piensa, yo soy bueno, yo soy justo, yo busco a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, ¿por qué no ama sus mandamientos? ¿Por qué no los guarda? ¿Por qué no los sigue? ¿Por qué cuando escucha la gente cuando escucha una predicación lo que es el mismo Dios? Pero ¿cuál Dios es el tuyo? Porque lo que tú haces es contrario a lo que Dios dice en sus mandamientos. No, pero... y les molesta, les inquieta. No, hombre, ni la religión ni la política. No, nunca se ponen de acuerdo. No. Es que el hombre no tiene la capacidad para reaccionar al Evangelio si Dios no quiere. El hombre está muerto. Por eso siempre saca excusas para seguir en el pecado, en su mal vivir, en su maltratar a las personas en esta vida con su carácter, con su corazón amargado, porque no saben vivir, porque no pueden como Dios quiere. Quieren ponerle a condición. Yo sí te sigo, pero bajo mis condiciones. No. Dios no es así. La salvación solamente pertenece a Dios. El hombre no está capacitado para salvarse por sí mismo, ni por tradiciones, ni por obras, ni por su piedad, ni por su compasión, ni por su misericordia. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, no hay ningún Dios. Aquí en la Escritura lo escribe con Dios con D chiquita, con D minúscula. No hay Dios, no hay otro Dios antes que Él ni después de Él. Yo y mi siervo sois testigos de que no hay quien salve. Solamente Dios salva. Nadie se puede salvar con sus propias fuerzas. Aquí no es el querer, el poder y se puede. No. Querer es poder. No es así. Si las personas se quieren rebelar contra Dios, se van a rebelar y lo vamos a ver. ¿No se ha preguntado por qué hay muchas personas que se quieren acercar a Dios, pero no como Dios quiere? Dios les puso una conciencia. Hay una conciencia que los detiene, pero hay una conciencia en la cual también Dios los entregó a la inmundicia, porque hicieron a un lado a Dios, y la gente hace a un lado a Dios, porque sabiendo el juicio de Dios, hasta se alegran, se ponen contentos, que los pecados que comete la gente, ellos se alegran de la misma manera. La cultura, la mente, el corazón. Yo se los he dicho que las leyes que ha hecho el hombre son leyes más que todo para
para corromperse más. Pero la ley de Dios, el amor de Dios, es el que lleva a la infinita paz y al infinito amor para todas las demás gentes. La gente vive en una vida llena de gracia, y se los he explicado. La gracia de Dios se comparte, Dios la tiene por sobre todos los hombres. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, si hay lluvia, si hay sol, hay alimento, hay bienestar. Mientras que las personas están viviendo en esa gracia que Dios proporciona, siguen viviendo temporalmente aquí. Pero va a llegar un momento en que van a partir de esa gracia general, pero Dios está invitándolos, les está repartiendo la gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, el que dice que los tiene, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La gracia que Dios nos reparte es la que nos da la salvación. Marcos 4:9. Dice una palabra que es tan importante y que nos hemos acostumbrado para nosotros los que leemos mucho la Escritura. Dice Jesús, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos y quién no? ¿Quién tiene oídos para oír? Lo que Jesús se refiere es a las cosas espirituales, a lo que Dios está ofreciendo. Dios les habló por medio de parábolas a los judíos, a los escribas, a los fariseos religiosos, porque lo habían rechazado. Ellos no las podían entender, pero los discípulos sí. A partir de ese momento empezó a hablar del reino de los cielos y de la invitación a los gentiles. Fue rechazado por los judíos. Jesús dice en Mateo, explicando la misma parábola. ¿Qué parábola? La del sembrador. El que tenga oídos para oír, que oiga. En la parábola del sembrador, de las 4 semillas, de las semillas que sembró en diferentes terrenos, en diferentes corazones, solo una germinó. Cayó en buena tierra. El 75% no. Nos podemos dar una idea, que no es lo exacto, no lo dice la Escritura, de cuánto rechazo hay en el Evangelio. Jesús dice en Mateo, explicando la misma parábola del sembrador, Mateo 13:14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho duro. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y se conviertan y yo los sanen. ¿Qué es lo que sucede? Ven pero no. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. No perciben. No alcanzan a visualizar las cosas celestiales. Es a lo que se refiere Jesús. Mateo 13:16, pero bienaventurados, dice Jesús, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dichosos, felices. ¿Quiénes? ¿Quién les dio esos oídos y esos ojos para oír y para ver las cosas que habla Jesús y que las anidan en su corazón para convertirse? ¿Quién? El hombre, no, todos están muertos. No pueden. Jesús en Juan 3, ¿qué le dijo a Nicodemo? Lo hemos leído, el nacer de nuevo, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el hombre está muerto en sus pecados, en sus delitos espiritualmente. Esta carne está viva, pero está muerta para Dios, porque la carne para nada aprovecha, solamente el espíritu es el que da vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Simplemente carne es, aquí se va a quedar el polvo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente el hombre muerto puede ser levantado, nacido de nuevo, escuchando el Evangelio y el Espíritu Santo disponiéndolo, capacitándolo para poder arrepentirse. Solamente, no hay otra manera. Dios los llama con un llamamiento eficaz a todas esas personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Este es el valor de la expiación de sus ovejas. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? En Juan 10:15 no lo dice. Así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quiénes son estas ovejas? ¿Cuáles son esas ovejas por las cuales muere Jesús? Por las cuales pone su vida, por las cuales expió sus pecados. Son las que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Y para ello vamos a tomar algunos pasajes. Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Fueron los hombres o fue Dios? Jesús estaba separando a los cabritos y a las ovejas. Jesús estaba separando a los que habían sido malos en el mundo, que habían rechazado la palabra de Dios, que prefirieron morir en sus pecados. Y Jesús separó a los que iban a ser los benditos de su Padre. Efesios 1:3. Bendito, y aquí lo va a explicar Pablo en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según, ponga atención, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de las tradiciones, por medio de las obras, por medio de nuestros méritos. No, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su designio de su voluntad. Solamente su voluntad fue la que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. Efesios 1:13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Si usted quiere oír otras palabras, si quiere acomodar en doctrinas que le hacen seguir pecando, que le hacen seguir siendo el mismo, que no cambia, que sigue siendo la misma persona, desdichada porque está muerto en sus delitos y pecados, y que necesita una salvación y usted desecha. Pero esas personas, los que habiendo oído, bienaventurados los que oyen y los que ven, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque no hay otro evangelio, y habiendo que creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo y nos dio las arras, el anticipo de nuestra redención cuando venga Jesucristo por su iglesia. Mateo 1:21.
Dice Mateo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su pueblo? Si va a salvar al pueblo de sus pecados, está hablando de todo Israel y no es así. Muchos israelitas están yendo al infierno. Pero Dios separó un pueblo. Dios separó un pueblo para su gloria. Nos creó para su gloria, no para nuestra gloria, para nuestros deseos y anhelos, sino para el propósito de Él. Si observamos correctamente, los que van a ser cristianos genuinos, ese es el pueblo que Dios ama. No es el pueblo que dice que yo estoy en Cristo. Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, ¿quiénes son ese pueblo? Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay varios puntos muy importantes. Vosotros sois linaje escogidos, somos de la simiente de Dios, real sacerdocio. El sacerdocio verdadero, el sacerdote era el representante de Dios para enseñar a la gente, para conducirlos, para llevarlos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Quién es ese pueblo? Y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó, nosotros estábamos en las tinieblas del mundo y nos llamó por medio del Evangelio. Nos llamó y es un llamamiento eficaz. El creyente que Dios escogió en el momento en que escucha el Evangelio viene a los pies del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Ananías de Pablo? Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Usted ha sabido del Evangelio de la Prosperidad, donde le gusta mucho a la gente estar ahí, que Dios nos va a prosperar, que esta es la vida, y que Dios, si estamos aquí, nosotros somos sus reyes, sus sacerdotes, y que Dios nos tiene que prosperar porque Dios está con nosotros. No. Cuando Dios escogió a Pablo, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Esta persona yo la he escogido. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los que están en Cristo padecen por su nombre. Sufren el desprecio de las personas. Sufren el desprecio y la maldad de las personas. Pero cuando hay amor en ese cristiano genuino, no hay rencor. ¿Por qué? Porque tiene compasión por ellos, así como Dios tuvo compasión por nosotros. Dios tuvo compasión también de nosotros, como de ustedes, como de toda la gente. Dios quiere que nadie muera, sino que venga el arrepentimiento, porque nos ama. Nos ama a todos. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué soportaba Pablo? El sufrimiento por predicar el Evangelio. Lo golpeaban, lo maltrataban, lo encerraban en la cárcel. Casi lo matan, naufragios. Dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Hechos 13:48. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice Pablo, respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo los escogió el Señor? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Su palabra es verdad. Si las personas no abren la Escritura,
no oran, no le piden al Señor, no ruegan al Señor. ¿Cómo se van a acercar al Señor si es la única manera? ¿Cómo? No pueden. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel, cuando adquirió al pueblo de Israel, lo escogió y les dice, de Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios quiso hacer de Israel un pueblo especial, un pueblo especial. Dios escoge un pueblo especial por medio de la cruz, por medio de Jesucristo. Si la gente, si Dios no nos hablara, no nos llamara, no nos escogiera, nadie se salvaría. En Hechos 18:9, fíjese lo que le dice Dios a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo había llegado a Corinto. Él venía maltratado, lo habían lastimado mucho, lo habían golpeado, casi lo matan en Listra. Por eso es que le dice Dios, no temas, nadie te va a poner la mano. Y yo creo que Pablo ha de haber dicho, ay, ya no veo lo duro sino lo tupido. Dice, pero no calles. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No dijo, todo Corinto es mío, no. Yo tengo mucha gente que va a creer. Esa gente todavía no había creído, no había escuchado el Evangelio, no se había arrepentido. No calles y habla, predica el Evangelio, y es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Predicamos el Evangelio para que Dios levanta ese pueblo adquirido, ese pueblo por el cual murió Jesús. Romanos 11:29 nos da una confirmación tan poderosa de lo que hace Dios en su soberanía. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios cuando llama, el muerto se levanta. Así como Jesús llamó a Lázaro, así nos levantamos nosotros de esa muerte espiritual para darnos vida. En 2 de Timoteo 1:9 dice Pablo, quien nos salvó, o sea Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No con traiciones, no con méritos, no con obras, no porque usted o las personas levantaron la mano, no porque le pusieron cantos bien hermosos de alabanza y usted estaba llore, pero sigue siendo la misma persona y nunca cambió. No. Dios cuando llama, llama con un llamamiento santo. A los que ve de corazones dispuestos a amarle, valorar lo que ha hecho por uno. No porque está en problemas. Miren, hemos conocido a tantas personas que muchos creyentes piensan que cuando una persona tiene problemas financieros muy graves, que ha estado en lo alto y lo baja, que tiene enfermedades graves, que tiene problemas familiares. Hay cristianos que piensan, no, aquí los tenemos, estamos agarrados, está sufriendo. No. Está sufriendo en su carne, está sufriendo en su corazón el sufrimiento de haber tenido económicamente dinero, propiedades, haber tenido salud, haber tenido a su hijo, murió, su esposo murió. Todo problema de índole, de sufrimientos a causa del pecado como el adulterio, como el alcoholismo, como las drogas. Sí, pero
Dios cuando llama, llama. Nosotros asistimos mucho a los hospitales y la gente se nos acercaba tanto que si orábamos por ellos. Y les digo que nada más querían su milagro. Y la gente, y Dios hizo sus milagros. Alguna otra persona ahí sí creía y en ese mismo contristar se nos juntaba la gente. Pero la gente quiere su milagro, quiere que Dios le dé prosperidad, que Dios le arregle a sus hijos, que Dios le arregle al esposo o a la esposa. Cuando introducimos a Cristo en casa, cambia todo el panorama. Cambia todo el panorama. Sacamos el pecado de casa. Me quedo aquí para continuar con ese pueblo escogido, con la expiación limitada, por los que Cristo murió, por los que Cristo pagó, por todos aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. No que haya elegido a otras personas para que se perdieran en el mundo y que no escucharan. No, porque a mucha gente les es llamado el Evangelio, les llamamos a todo mundo, es el llamamiento general. Les llamamos y muchos dicen que no. Muchos no se quieren acercar. Y lo vamos a ver en la expiación ilimitada. Por eso les digo que Dios, en su misericordia y en su grande amor, quiere que usted se vuelva a Él. Oremos. Padre eterno, en este mensaje, Señor, descubre el corazón de cada persona que está escuchando. Tú que conoces los pensamientos, que conoces los deseos del corazón, ayuda, Padre, a que las personas que quieren seguirte y no pueden, que les ayudes, Señor. Bendícelos, ten misericordia. Que la sangre derramada de Jesucristo en la cruz se acepte en su corazón. Que sean beneficiados, Señor, de la vida eterna. Que sean elegidos porque ves un corazón dispuesto, Señor. Ayúdales, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Que estos mensajes no sean vanos. Que cada mensaje, Señor, que cada palabra dicha en mi boca sea, Señor, para salvación. Para cada persona que está escuchando. Que multipliquen, que repliquen estos mensajes, Señor, para beneficio de todas las personas que te aman. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto.